Buenos días, hoy quería hablarles de las endorfinas. Voltaire era un famoso filósofo de la Ilustración francesa que ya planteaba que el placer da lo que la sabiduría promete. Las endorfinas son unas moléculas que empiezan a ser conocidas por primera vez a finales del siglo XX, en la década de los 70, cuando diversas investigaciones realizadas en torno a la morfina, una sustancia derivada del opio, descubren que existen unos receptores internos que son los llamados receptores opioides. Estos receptores aparecen en distintos lugares del cerebro y son responsables de la transmisión de la analgesia para el dolor y la neuromodulación de la algesia, es decir, de la sensación dolorosa. Posteriormente se fueron descubriendo una serie de estructuras que fueron llamadas endorfinas y encefalinas. Las endorfinas y encefalinas son unas moléculas peptídicas que están constituidas por aminoácidos, constituyendo una estructura muy similar a la de diversos opioides, tales como la morfina, el opio, la heroína o el fentanilo. En el siguiente vídeo vamos a ahondar en todas estas cuestiones y poder entender cuál es la clave del placer en el cerebro y cómo se transmite. El reconocimiento de las endorfinas se remonta a 1975, poco tiempo después de la identificación de los receptores neuronales específicos para la morfina. El descubrimiento de los efectos sedantes y analgésicos que producía la administración de una sustancia exógena como la morfina estimuló a los investigadores a teorizar sobre la existencia de otra molécula endógena cuyos efectos fueran similares. Ante la evidencia de que había receptores neuronales específicos sobre los que actuaba la morfina, fueron denominados receptores opioides. Los primeros hallazgos relacionaban a estas sustancias con la analgesia y la modulación de la percepción del dolor. Investigaciones posteriores determinaron que las endorfinas son en realidad moléculas de composición peptídica constituidas por cadenas de aminoácidos que actúan como neurotransmisores o neuromoduladores de la transmisión del impulso nervioso. Las endorfinas son producidas en la hipófisis y en el hipotálamo, sobre todo tras el ejercicio vigoroso, la risa, la excitación sexual y el orgasmo. Su acción principal consiste en provocar un efecto similar a los opiáceos al inducir analgesia o sensación de bienestar. Existen otras situaciones menos conocidas que estimulan la secreción de endorfinas, habiéndose comprobado que ciertas formas de estrés, la acupuntura, las relaciones sexuales, la sugestión, algunos bailes rituales o ceremoniales, entre otras muchas opciones más, estimulan su liberación endógena. Aunque resulta difícil establecer cuál de estas actividades es la que más estimula la producción de endorfinas, se ha demostrado que los ejercicios de resistencia física prolongada, como las largas marchas o los maratones, son quizá los que provocan un mayor aumento en la secreción sostenida de estas sustancias. Existen otras moléculas cerebrales parecidas que han sido llamadas encefalinas y que han sido implicadas en el bloqueo de la transmisión del dolor. Aunque son menos conocidas, sabemos que tienen la capacidad de deprimir las neuronas de todo el sistema nervioso central, bloqueando las señales electrofisiológicas del dolor. Su estructura química guarda gran similitud con la de las endorfinas, pero se distingue de ellas en que son más pequeñas y están formadas tan solo por 5 aminoácidos. Al igual que las endorfinas, son sustancias sintetizadas por el encéfalo que tienen una acción predominantemente narcótica y se unen a los mismos receptores a los que se fijan los opioides en general. Las endorfinas actúan principalmente como agentes que eliminan el dolor de una forma natural, un efecto que puede ser potenciado de forma artificial mediante la administración de medicamentos como los analgésicos, antiinflamatorios y anestésicos. Hoy sabemos que además de la analgesia o el bloqueo del dolor, las endorfinas están involucradas en multitud de emociones placenteras, lo que les confiere un espectro de acción mucho más amplio. Se ha visto que están implicadas en la reducción de la ansiedad, la percepción subjetiva del placer, la alegría, el bienestar y la euforia. Es posible incluso que sean responsables de la superación de la tristeza o la eliminación de los estados depresivos. Se ha comprobado que la producción de endorfinas se estimula de forma intensa con el contacto físico interpersonal, piel con piel, ya sea a través de una caricia, un beso, la relación amorosa, la lactancia o el coito. Por este motivo se ha llegado a plantear que las endorfinas son moléculas biológicas que recompensan al organismo con la sensación de placer cuando éste realiza actividades saludables o positivas para su propia supervivencia y la de su propia especie. Todas estas acciones se traducen en el hecho de amar, tener relaciones sexuales, alimentar al lactante o simplemente comer. El organismo premia al sujeto mediante la liberación de endorfinas cuando se produce la creación de lazos o vínculos en los que existe alguna forma de amor entre dos personas,
ya sea de forma sexual, amistosa, familiar o social. El contacto de la piel propia con la piel de otra persona es un intenso estimulador de la producción de endorfinas que es responsable de la sensación de euforia que surge tras el enamoramiento y el orgasmo, pero también provoca placidez en la madre cuando se aproxima al neonato. Cualesquiera de estas tres situaciones desencadenan un incremento en la producción de endorfinas, al igual que también aparece la contemplación de la belleza, el éxtasis, la conexión con la naturaleza, la risa contagiosa social y cualquier forma de acercamiento entre seres queridos en las que haya un intercambio de cariño. Otras situaciones favorecedoras de un estado mental relajado y perceptivo son la meditación y la visualización creativa, que también son debidas a un incremento en la producción de endorfinas. En otras ocasiones, el recuerdo de situaciones placenteras pasadas predispone a la producción de endorfinas favoreciendo su resíntesis. Este es el fundamento de muchas técnicas de medicina alternativa en la que se atribuyen poderes mágicos a hechiceros, curanderos o gurús que se fundamenta en cierto modo sobre esta circunstancia. Por último, existen otros efectos menos conocidos de las endorfinas que pueden llegar a resultar muy beneficiosos en algunas situaciones específicas. Se ha comprobado que las endorfinas tienen una potente influencia sobre el sistema inmunitario que podría justificar por qué los estados depresivos favorecen la aparición de enfermedades autoinmunes. Los leucocitos son células defensivas de primer orden del organismo frente a las infecciones, que resultan especialmente sensibles a la producción de endorfinas debido a que poseen receptores específicos para ellas. También se ha comprobado que las endorfinas son un potente estimulador de la producción y de la mayor eficacia de las células T-killer, que son los natural killers o asesinos naturales. Estas células están encargadas de destruir todo tipo de virus, bacterias y células cancerosas en el interior del organismo, y su producción aumenta mucho cuando una infección ha penetrado en las primeras barreras naturales frente a la infección. Es evidente que estas sustancias, es decir, las endorfinas, ejercen un rol crucial en todos aquellos procesos en los que el individuo apuesta por su propia supervivencia. La naturaleza nos sugiere que para sobrevivir es determinante el hecho de unirse con los demás, establecer lazos afectivos e intentar perpetuarse a través de la reproducción, el amor o el sexo. Gracias por atendernos. Les esperamos en psiquiatrasevilla.es y psiquiatramiguelponce.es. Un saludo.